Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Caminaba alegre desde la notaría, deseando contarle a mi querido esposo y a mi suegra que mi abuelo me había dejado en herencia $3,5 millones y un chalet en España. Pero al cruzar el umbral de nuestro piso, escuché las voces de mi marido y de mi suegra y decidí escuchar a escondidas. Y me quedé petrificada de la impresión por lo que oí. Paloma se despertó a las 6 de la mañana, como siempre, sin despertador. 38 años. Una edad en la que el cuerpo ya no permite dormir de más. Se levantó, se puso la bata y fue a la cocina. El apartamento estaba en silencio. Su marido, Diego, aún dormía. Su suegra, Concepción, también. Paloma puso la tetera, sacó requesón del refrigerador y se sirvió un vaso de agua. Se sentó junto a la ventana. Afuera era mayo. Madrugada. Buenos Aires apenas despertaba. El cielo estaba de un rosado pálido, con nubes ligeras. Los pájaros trinaban en los árboles del patio. Paloma contemplaba aquella mañana y pensaba en cuántas mañanas iguales había habido en su vida. Idénticas, silenciosas, vacías. Miró sus manos, cuidadas, con las uñas cortas. Manos de cirujana. Llevaba 12 años trabajando como cirujana torácica en un hospital público. 12 años operando, salvando vidas, tomando decisiones en fracciones de segundo. Por sus manos habían pasado cientos de pacientes. Algunos daban las gracias, otros lloraban de felicidad, otros le estrechaban la mano en silencio. Paloma recordaba sus rostros, sus historias. Cada operación era para ella algo más que un trabajo, era parte de su vida. En el quirófano era un dios, aquí, en casa, por alguna razón siempre tenía que estar demostrando algo. Paloma bebió un sorbo de agua y miró el reloj. Hoy tenía el día libre, un lujo. Normalmente trabajaba 12 horas, a veces 16. Guardias. Cirugías de urgencia. Consultas. Recordó cómo un mes atrás había operado a un hombre con una herida penetrante en el tórax. Lo trajeron de noche, en estado crítico. Paloma estaba en casa, descansando tras un turno muy duro. La llamaron y le pidieron venir de inmediato. Llegó en 15 minutos. Operó 4 horas. Lo salvó. El hombre sobrevivió y luego fue a su consultorio. Lloraba, agradecía. Decía que tenía 3 hijos y quería verlos crecer. Paloma entonces sonrió y le dijo que era fuerte, que había luchado. Y cuando ella volvió a casa después de aquella operación, Diego ni siquiera preguntó cómo había ido. Estaba sentado frente al ordenador, jugando algún juego. Concepción murmuraba que Paloma volvía a pasarse el día en el hospital y que en casa nunca había nadie. Paloma guardó silencio. Fue a ducharse. Permaneció mucho rato bajo el agua caliente, pensando por qué en su propia casa se sentía una extraña. Diego solía decir que ella amaba más el hospital que a su familia. Ella nunca respondía a esas palabras, simplemente callaba, porque explicarlo era inútil, él no lo entendería. Para él su trabajo era solo eso, un trabajo, no comprendía lo que significaba tener una vida humana entre las manos. No comprendía lo que era tomar una decisión de la que dependiera si alguien viviría o no. El teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Paloma frunció el ceño, pero contestó. ¿Paloma Castro? Sí, dígame. Buenos días, me llamo Isabel Moreno, soy notaria. Necesito que venga urgentemente a mi despacho en la calle San Martín, número 73. Es un asunto relacionado con la herencia de su abuelo, Rodrigo Castro. Paloma se quedó inmóvil. El abuelo Rodrigo había muerto en marzo, 2 meses atrás. El funeral fue modesto, ella, sus padres, algunos familiares lejanos. El abuelo había vivido una larga vida, 91 años. Los últimos 15, solo en su apartamento en las afueras. Paloma lo visitaba una vez al mes, le llevaba comida, medicinas, se quedaba con él, escuchaba sus historias. Al abuelo le gustaba hablar de la guerra. Era ingeniero militar, desarrollaba sistemas de protección para tanques. Recibió varias medallas y condecoraciones, pero nunca presumía. Simplemente contaba las cosas con calma, como si hablara de un trabajo más. Paloma recordaba cómo, de niña, iba a pasar las vacaciones con él. El abuelo le enseñaba ajedrez, le mostraba planos antiguos, le explicaba cómo funcionaban los mecanismos. Era paciente, atento. Nunca gritaba, nunca se enfadaba. Solo explicaba hasta que ella entendía. Cuando Paloma ingresó en la Facultad de Medicina, él fue el primero en felicitarla.
Le dijo que estaba orgulloso de ella, que había elegido una profesión noble, que salvar vidas era lo más importante del mundo. Paloma recordaba esas palabras. Recordaba cómo la miraba con orgullo. Y cuando ella se casó con Diego, el abuelo estuvo en la boda. Sentado a la mesa, sonreía, levantó una copa en honor de los recién casados. Pero luego, cuando quedaron a solas, preguntó: «Palomita, ¿estás segura?» Ella se sorprendió. «¿De qué, abuelo? ¿De que es tu hombre? ¿De que estará a tu lado no solo en la alegría, sino también en la desgracia?» Paloma entonces rió y dijo que, por supuesto, estaba segura. El abuelo asintió y no insistió, pero Paloma recordaba su mirada, pensativa, un poco triste. La última vez que lo vio fue en febrero, un mes antes de su fallecimiento. Él estaba sentado en su sillón junto a la ventana, leyendo el periódico. Paloma le llevó comida, preparó el almuerzo. Comieron, luego tomaron té. El abuelo le preguntó cómo estaba. Paloma dijo que bien. Trabajo, casa, todo como siempre. El abuelo la miró largo rato. Luego dijo: «¿Estás cansada, Palomita?» «Muy cansada. No del trabajo, sino de la vida». Paloma quiso contradecirlo, pero no lo hizo, porque tenía razón. «¿De qué herencia se trata?», preguntó Paloma. «El abuelo solo tenía su apartamento y ya está a nombre de mi padre». «Paloma, por teléfono no puedo dar detalles. Por favor venga hoy. Estaré en la oficina hasta las 18». Paloma miró el reloj. 6:30 de la mañana. «De acuerdo, iré a las 10». Colgó. ¿Una herencia? El abuelo había sido ingeniero militar. Se jubiló hacía 30 años. Vivía modestamente. Paloma nunca lo vio gastar dinero en nada que no fuera necesario. Muebles viejos, ropa vieja, televisor viejo. Ni siquiera cambió la nevera, aunque era de los años 80. Paloma le ofreció comprar una nueva, pero él se negó. Decía que esa aún funcionaba. Recordaba su apartamento. 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio antiguo. Suelo de parquet que crujía, techos altos, ventanas grandes. En una habitación estaba la cama, un armario, un escritorio. En el escritorio siempre había libros, periódicos, cuadernos con anotaciones. El abuelo adoraba leer, sobre todo historia. Tenía toda una estantería dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Paloma a veces tomaba alguno para leer. En la segunda habitación estaba la sala, un sofá, 2 sillones, una mesa baja. En las paredes colgaban fotografías, el abuelo con la abuela en su boda, el abuelo con uniforme, fotos familiares con Paloma de niña. A ella le encantaba mirar esas fotos, escuchar las historias. La abuela murió hacía 15 años. Desde entonces, él vivía solo. Paloma le propuso que se mudara con ellos, pero él se negó. Dijo que estaba acostumbrado a su casa, a su rutina, que no quería ser una carga. Paloma no insistió. Entendía que tenía derecho a su propia vida. Terminó el vaso de agua y fue a ducharse. Cuando salió, Concepción ya estaba sentada en la cocina. La suegra vivía con ellos desde hacía 4 años. Después de vender su apartamento e invertir el dinero en un negocio de una amiga, el negocio fracasó y el dinero desapareció. Concepción se quedó sin nada. Paloma recordaba cómo fue. 4 años atrás, Diego llegó a casa y dijo que su madre lo había perdido todo, que no tenía dónde ir, que tenían que llevarla a vivir con ellos. Temporalmente, claro. 1 mes, 2, hasta que encontrara trabajo y se estabilizara. Paloma aceptó, no porque quisiera, sino porque negarse era imposible. Era la madre de Diego. ¿Cómo decir que no? Concepción se mudó con 2 maletas de ropa y una caja de vajilla. Ocupó la segunda habitación. Dijo que sería por poco tiempo. Han pasado 4 años. Y siguió viviendo con ellos. Los primeros meses, la suegra buscaba trabajo, iba a entrevistas, llamaba a conocidos. Luego dejó de hacerlo. Dijo que a su edad nadie la quería, que todos buscaban jóvenes. Paloma le ofreció ayuda, recomendarle contactos. Concepción se negó, dijo que se las arreglaría sola, pero no lo hizo. Simplemente se quedó a vivir allí, sin trabajar, sin pagar el alquiler, sin comprar comida. Solo cocinaba a veces, y eso cuando tenía ganas. Paloma callaba, aguantaba. Pensaba que tarde o temprano Concepción se iría, encontraría trabajo, alquilaría una habitación, se mudaría, pero el tiempo pasaba y la suegra no se iba a ninguna parte. Se acomodó, colocó sus cosas,
colgó sus fotos, ocupó la mitad del refrigerador con productos que compraba con el dinero de Paloma y de Diego. Con el tiempo, Concepción empezó a dar consejos. Cómo cocinar, cómo limpiar, cómo vestirse. Al principio Paloma escuchaba en silencio, luego empezó a irritarse, pero no lo mostraba. Solo asentía, decía sí, y hacía las cosas a su manera. Diego no notaba nada, o fingía no notar. Cuando Paloma intentaba hablar con él se desentendía. Decía que su madre ayudaba en la casa, que sin ella sería más difícil. Paloma no discutía. Entendía que era inútil. Buenos días, dijo Paloma. Días, gruñó la suegra, sin levantar la vista del teléfono. Paloma fue al dormitorio y se vistió. Pantalón negro, camisa blanca, chaqueta gris. Tomó su bolso, los documentos. Me voy por unas horas, dijo. Concepción asintió sin apartar la mirada del teléfono. Diego no salió del dormitorio. Paloma salió del apartamento, bajó en el ascensor, se subió a su coche. Un pequeño modelo extranjero que había comprado con su propio dinero 3 años atrás. Diego se sorprendió entonces. Dijo que no entendía para qué quería un coche si siempre estaba en el hospital. Paloma no respondió. Encendió el motor y se puso en marcha. Recordaba aquel día en que compró el coche. Había ahorrado durante mucho tiempo, apartando parte de cada salario. Al fin reunió la suma necesaria. Fue al concesionario, eligió el modelo, firmó los papeles. Regresó a casa con el coche nuevo. Diego salió al patio, lo miró y dijo, compraste un coche, bien. Y volvió a entrar. Ninguna felicitación, ninguna alegría por ella, solo una constatación. Paloma se entristeció entonces, pero luego pensó que era normal, que no todas las personas celebran cada compra, que Diego era simplemente así, reservado, tranquilo. Lo justificaba, encontraba explicaciones, porque no quería admitir la verdad de que a él le daba igual. De camino a la notaría, Paloma observaba Buenos Aires. Las calles matutinas, poca gente, pocos autos. Pasó por lugares conocidos. Ahí estaba el hospital donde trabajaba. Ahí el parque en el que a veces paseaba en sus escasos días libres. Ahí la tienda donde compraba alimentos. Toda su vida estaba en esa ciudad, 38 años. Había nacido allí, estudiado en la escuela, luego en la facultad de medicina. Allí conoció a Diego, allí se casó, allí trabajaba. A veces quería irse, ver otras ciudades, otros países, pero el trabajo no lo permitía. Guardias constantes, cirugías, pacientes. Solo tenía 2 semanas de vacaciones al año. En 2 semanas no se llega muy lejos. A Diego tampoco le gustaba viajar. Decía que estaba cansado del trabajo, que en vacaciones solo quería tirarse en el sofá y ver la televisión. Paloma le propuso varias veces ir a algún lado, al mar, a la montaña, al extranjero. Diego se negaba. Decía que era caro, que no tenía sentido gastar dinero. Paloma no insistía. Se quedaba en casa, leía libros, veía películas. La notaría estaba en el centro. Un edificio antiguo, 2º piso. Paloma subió las escaleras, encontró la puerta indicada. Placa, Notaria Moreno y... Isabel Moreno resultó ser una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño. Traje negro, gafas con cadena. Paloma, pase, siéntese. Paloma se sentó. La notaria abrió una carpeta y sacó varios documentos. Su abuelo, Rodrigo Castro, redactó un testamento hace 5 años. Según su voluntad, todos sus bienes, excepto el apartamento, pasan a usted. ¿Qué bienes?, preguntó Paloma. Creí que solo tenía el apartamento. Isabel Moreno sonrió. Su abuelo era un hombre muy previsor. Ahorró una suma considerable. $3,5 millones. Paloma la miró fijamente. ¿$3,5 millones? Es imposible. Disculpe, ¿está segura? El abuelo vivía de la pensión, no podía haber ahorrado tanto. Si podía, y lo hizo. Rodrigo ahorró toda su vida. Era ingeniero militar, recibía un buen salario y primas. Vivía modestamente, no gastaba en caprichos. Depositaba el dinero en cuentas, compraba bonos, invertía en bienes raíces, luego vendía. Para cuando hizo el testamento tenía $2,800,000. En 5 años la suma creció a $3,5 millones por los intereses. Paloma guardó silencio. No podía creerlo. Y eso no es todo, continuó Isabel Moreno. Rodrigo compró una propiedad en el extranjero.
Un chalet en España, en la provincia de Alicante. 200 metros cuadrados, un terreno de 500, vista al mar. ¿Un chalet en España? Repitió Paloma. El abuelo nunca viajó al extranjero. ¿De dónde sacó un chalet? Lo compró hace 10 años a través de una agencia. A distancia. El chalet se alquilaba a turistas y generaba ingresos. Rodrigo me dijo que quería dejarle algo especial. Un lugar donde pudiera empezar una nueva vida, si quisiera. Paloma apretó los puños. El abuelo. Siempre había sido sabio, siempre la había entendido sin palabras. ¿Por qué me lo dejó todo a mí? Tiene un hijo, mi padre. Rodrigo me lo explicó cuando hizo el testamento. Dijo que su hijo ya tenía el apartamento y que quería protegerla a usted. Dijo que trabaja demasiado, que piensa demasiado poco en sí misma, y que en su vida hay personas que se aprovechan de su bondad. Paloma sintió un nudo en el pecho. El abuelo lo había visto. Siempre lo veía todo. También me pidió darle esto. Isabel Moreno sacó un sobre. En él estaba escrito, para Palomita. Leer después de firmar los documentos. Paloma tomó el sobre. El papel era grueso y algo amarillento. La letra de su abuelo, inconfundible desde la infancia. Puede leerlo ahora o en casa, dijo la notaria. Yo iré preparando los documentos. Tendrá que firmar varias hojas y pagar las tasas. Paloma asintió. Sus dedos rasgaron el sobre. Dentro había varias hojas escritas con la letra del abuelo. Mi querida Palomita, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No estés triste, niña. He vivido una vida larga y me voy en paz. Seguramente estés en shock por lo que acabas de saber. 3,5 millones de dólares y un chalet en España. Te preguntarás de dónde sacó tanto dinero este viejo. Te respondo, ahorré toda mi vida. No para mí, para ti. He observado tu vida todos estos años. Te vi casarte con Diego. Recuerdo aquella boda. Eras feliz. Irradiabas luz. ¿Y Diego? Diego estaba satisfecho. Satisfecho de casarse con una doctora, una chica inteligente que ganaría buen dinero. Vi cómo cambiabas, cómo te volvías más dura, más fría, cómo sonreías cada vez menos. ¿Crees que no me di cuenta? Me di cuenta de todo, Palomita. ¿Recuerdas, hace 3 años, cuando viniste a verme? Tomamos té en la cocina. Me hablabas del trabajo, de las cirugías. Y yo te pregunté, ¿y en casa? Te quedaste callada y luego dijiste, bien, abuelo. Pero tus ojos decían otra cosa. Sé que tu suegra se mudó con ustedes. Sé que perdió todo el dinero y ahora vive con ustedes. Sé que no trabaja, no ayuda en la casa, solo exige. Y tú callas, trabajas, traes dinero, mantienes a todos. Palomita, eres una mujer fuerte. Eres cirujana. Cortas cuerpos, salvas vidas, tomas decisiones de las que depende si una persona vivirá o morirá. Pero, por alguna razón, en casa permites que te traten como a una sirvienta. Yo no me metía, no daba consejos. Sabía que no me escucharías. Dirías que es tu vida, tu familia, tu asunto. Pero ahora te doy una elección. 3,5 millones de dólares y un chalet en España. No es solo dinero, Palomita. Es tu libertad, tu independencia, tu oportunidad de empezar de nuevo. Si amas a Diego, si eres feliz en ese matrimonio, sigue viviendo como hasta ahora. Pero ahora vivirás por tu propia elección y no porque no puedas irte. Y si entiendes que mereces más, tienes a dónde ir. Tienes dinero, tienes una casa en otro país, tienes la posibilidad de construir la vida que tú quieres. Y otra cosa, niña. Después de que sepas de la herencia, la gente a tu alrededor puede cambiar. Pueden empezar conversaciones extrañas, peticiones, exigencias. No te apresures a reaccionar. Escucha. Déjales mostrar quiénes son en realidad. Porque las personas muestran su verdadero rostro solo cuando creen que nadie las ve ni las oye. Creo en ti, Palomita. Tú no eres de las que aguantan. No eres de las que se doblegan. Simplemente, en algún punto del camino, lo olvidaste. Ya es hora de recordarlo. Vive para ti, niña. Te lo mereces. Tu abuelo Rodrigo. Paloma terminó de leer la carta. Se quedó inmóvil, con las hojas en las manos. Algo se le daba la vuelta por dentro. El abuelo tenía razón. De verdad había olvidado quién era. Se recordó a sí misma a los 20 años. Estudiante de medicina. Ambiciosa, segura de sí, decidida. Sabía lo que quería. Quería ser cirujana. La mejor cirujana. Quería salvar personas. Hacer operaciones complejas. Tener éxito. Y lo consiguió.
Terminó la universidad con honores, hizo la especialización, se convirtió en cirujana. Luego en cirujana torácica, una de las especialidades más difíciles. Trabajaba día y noche, estudiaba, operaba, ganaba experiencia. A los 5 años ya la conocían en la ciudad. Pacientes de toda la región venían a verla. Hacía cirugías que otros no podían hacer. Era una profesional, la mejor en lo suyo. Y luego se casó, y algo cambió. No de golpe, poco a poco. Diego empezó a decir que trabajaba demasiado, que tenía que pasar más tiempo en casa, que una esposa debe estar al lado de su marido. Al principio Paloma no hacía caso, pero luego empezó a reducir las guardias, a rechazar operaciones complicadas, a llegar a casa más temprano. Después se mudó Concepción, y fue aún peor. La suegra se quejaba todo el tiempo de que Paloma se perdía en el hospital, de que nunca había nadie en casa, de que una mujer normal debía estar en casa, cocinar, limpiar, cuidar de la familia. Paloma callaba, aguantaba, pensaba que era algo temporal. Pero pasaron 4 años y nada cambió. Al contrario, empeoró. Paloma sentía que se ahogaba, que su vida se reducía solo al trabajo y a la casa, que no tenía nada propio, ningún interés, ningún amigo, ningún deseo. Recordaba cómo hacía 3 años la llamó una amiga de la universidad y le propuso encontrarse. Paloma se alegró, llevaban como 5 años sin verse. Quedaron para el sábado. Pero el viernes por la noche, Concepción dijo que se sentía mal, que tenía que quedarse en casa a ayudarla. Paloma canceló la cita. Se quedó en casa. Para la tarde, la suegra ya estaba bien y se fue a pasear con una amiga. Paloma no dijo nada entonces, solo se acostó a dormir pensando que la habían engañado, utilizado. Pero hablar de eso era inútil. Diego no le habría creído de todos modos. Diría que su madre de verdad estaba enferma, solo que se recuperó rápido. Isabel Moreno guardaba un silencioso tacto, fingiendo estar ocupada con los documentos. Unos minutos después, Paloma dobló la carta y la guardó en el bolso. ¿Qué tengo que firmar? Estuvieron tramitando los documentos otra hora. Paloma firmó los papeles, pagó los gastos notariales. La notaria le entregó el certificado de derecho a la herencia, los datos de la cuenta, los documentos del chalet. El dinero ya está en la cuenta, dijo Isabel Moreno. Puede disponer de él en cualquier momento. Gracias. Paloma salió de la notaría. Eran las 11:30. Se subió al coche, puso la carpeta con los documentos en el asiento del copiloto. $3,5 millones. Un chalet en España. Tenía elección. Encendió el coche y condujo a casa. De camino pensó en el abuelo, en sus palabras. Tú no eres de las que aguantan. Cierto. Ella nunca aguantaba. En la facultad, si un profesor era injusto, iba al decano y defendía su posición. En el hospital, si alguien intentaba endosarle su trabajo, se negaba, con firmeza, sin explicaciones. Pero en casa, por alguna razón, callaba. Cuando Concepción decía que cocinaba mal. Cuando Diego se olvidaba de su cumpleaños. Cuando la suegra exigía que Paloma pidiera un día libre para ir con ella de compras. ¿Por qué callaba? Paloma detuvo el coche ante un semáforo. Se miró en el retrovisor. 38 años, rostro cansado, arrugas en las comisuras de los ojos. Parecía mayor de lo que era. El abuelo le había dado una oportunidad. Ahora le tocaba a ella. Paloma llegó a casa a las 12:30. Subió en el ascensor al 5.º piso. Sacó las llaves, abrió la puerta y se quedó paralizada. Desde el salón venían las voces de Diego y Concepción. Hablaban alto, sin contenerse. Paloma cerró la puerta en silencio y se quedó un momento en el recibidor. Algo dentro de ella le decía que no entrara de inmediato, que escuchara. Te digo que esta es nuestra oportunidad, decía Concepción. Su abuelo era rico, ya investigué. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Diego. Tengo una conocida que trabajó con él en un centro de investigación. Me contó que a Rodrigo le pagaban primas enormes por sus desarrollos. Los militares pagaban bien y él lo ahorraba todo, nunca gastaba. Entonces el dinero está en alguna parte. Pero se murió hace 2 meses. Si hubiera herencia, Paloma ya lo habría sabido. ¿Y si lo supo y no dice nada? ¿Para qué se callaría? Porque tiene miedo de que exijamos nuestra parte. Paloma apoyó la espalda en la pared. El corazón latía parejo, tranquilo, como antes de una operación. Una fría concentración. ¿Qué parte? Preguntó Diego. Es su herencia, no la nuestra. Diego, ¿eres tonto?
Ustedes son marido y mujer, todo lo que ella reciba les pertenece a los dos. Legalmente no. La herencia es su propiedad personal. Legalmente, resopló Concepción, ¿y en la vida real? Llevas 11 años viviendo con ella, manteniéndola. Paloma sonrió con ironía. La mantiene él. Ella ganaba el doble que Diego. Pagaba el alquiler, los servicios, la comida. Diego pagaba su coche y sus aficiones. Mamá, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que, si Paloma tiene dinero, tiene que compartir. Tú eres su marido, yo su suegra. Somos familia. Además, ya gana un montón. ¿Un montón? Diego, no me hagas reír. Aquí los médicos ganan una miseria, incluso los cirujanos. Ella trabaja como una mula por sus tristes $800 al mes, pudiendo vivir como una persona normal. ¿Cómo exactamente? Pues, por ejemplo, si tiene una herencia de su abuelo, podría comprarnos un piso normal, grande, de 4 habitaciones, para que cada uno tenga su cuarto, y este de 2 habitaciones lo podemos alquilar. ¿Y cómo propones convencerla? ¿Convencer? ¿De qué? Tú eres su marido. Le dices que ya es hora de tener una vivienda decente, que ya son adultos y viven en un piso pequeño, que yo, una mujer mayor, no puedo descansar bien porque no tengo mi propia habitación. Tienes una habitación minúscula, allí ni siquiera cabe un armario normal. Paloma escuchaba y sentía como dentro de ella crecía una rabia fría, no ardiente, no explosiva, fría como el hielo. Está bien, supongamos que acepta comprar un piso, dijo Diego, pero lo comprará a su nombre, yo no pinto nada ahí. Ahí es donde tienes que ser más listo. Dile que hay que poner el piso a tu nombre, por seguridad. ¿Y si le pasa algo en el trabajo? Los cirujanos se arriesgan, infecciones, errores, demandas. Mejor que la propiedad esté a tu nombre. Paloma apretó los puños. Si le pasa algo, qué conveniente. Mamá, eso es un poco ruin. ¿Ruin? ¿Qué tiene de ruin? Llevas 11 años viviendo con ese témpano. ¿Es tu esposa o tu colega del trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que hablasteis de verdad? ¿Cuándo mostró interés por tus cosas? Se cansa en el trabajo. Claro, se cansa. Todos se cansan. Pero una esposa normal encuentra tiempo para su marido. La tuya llega a casa, come, se sienta frente al ordenador, lee sus artículos médicos y luego se acuesta. Y así todos los días. Necesita estar al día con las nuevas técnicas. Diego, escúchame. Paloma no es para ti. Es fría, dura, nada femenina. No tiene amigas, no tiene hobbies, no tiene intereses aparte de su trabajo. Es como un robot. Llevo viviendo con ustedes 4 años observándola. ¿Sabes cuántas veces en estos 4 años la he visto reírse? Reírse de verdad, de corazón. Ni una sola. Siempre está seria, siempre tensa, como si se hubiera tragado un palo. ¿Eso es normal? Diego guardó silencio. ¿Y sabes cuántas veces en 4 años ha hecho una cena decente? Unas 10, no más. Normalmente llega del trabajo, calienta algo en el microondas, come y se va a su cuarto. ¿Eso es una esposa? ¿La dueña de la casa? No. Es alguien que vive aquí como si fuera un hotel. Mamá, ya sabes que trabaja mucho, tiene cirugías, guardias. Lo sé, ¿y qué? Las demás mujeres también trabajan y aún así encuentran tiempo para la familia. ¿Y la tuya? No. A ella la familia no le interesa. Solo le interesa el trabajo y el dinero. Paloma estaba en el pasillo oyendo todo, cada palabra le caía como un golpe. Sabía que Concepción no la quería, pero no imaginaba hasta qué punto. Paloma escuchaba y entendía que era el final. El final de las ilusiones, de las esperanzas. No entiendo a dónde quieres llegar, dijo Diego. Quiero decirte que, si ella tiene dinero, tú tienes que conseguirlo. Convéncela de comprar un piso a tu nombre, y luego ya veremos. Diego, soy tu madre, pienso en tu futuro. Entiende que con Paloma no tienes futuro. Ella no te dará hijos, ya tiene 38, si hubiera querido tenerlos, los habría tenido hace tiempo, pero no quiere, prefiere su carrera. Lo hemos hablado, dice que aún no es el momento. ¿Qué no es el momento? ¿Cuánto más vas a esperar? Lleváis casados 11 años. 11. En ese tiempo se pueden tener 3 hijos, pero ustedes no tienen ninguno porque ella no quiere. Ella ya eligió. El trabajo es más importante que la familia. ¿Y tú qué? ¿Debes sentarte a esperar hasta que a ella le venga en gana? Dice que en el hospital faltan cirujanos, que si se va de baja será un problema.
Tonterías. En los hospitales siempre faltan médicos. Pero aún así la gente tiene hijos, encuentran sustitutos, se van de baja, vuelven pero la tuya no quiere, admítelo. Eligió la carrera, y tú eres para ella segundo plano. Tercero, si contamos su trabajo y a ella misma. Paloma se tapó la boca con la mano. Ella nunca dijo que no quería hijos, simplemente lo posponía. Primero la especialización, luego abrirse camino en la profesión, después y luego le dio miedo. Miedo de tener un hijo en esa familia. Miedo de unirse a Diego para siempre. Miedo de aguantar a Concepción 20 años más. Veremos qué. Concepción guardó silencio un instante. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, calculadora. Veremos cómo sigue la vida. Tal vez encuentres otra mujer. Una normal, cálida, que te valore. Entonces te divorcias y el piso queda contigo. Yo te ayudaré. Diré en el juicio que yo te di el dinero para el piso, que fue mi regalo. Lo arreglaremos todo bien, y Paloma no podrá demostrar nada. Se quedará con una mano delante y otra detrás. ¿Me estás proponiendo que me divorcie de Paloma? Te estoy proponiendo que pienses en tu futuro. Diego, tienes 39 años, trabajas de gerente en una empresa inmobiliaria, ganas una miseria, vives en un piso ajeno, no tienes perspectivas. Paloma gana más que tú, pero no gasta en ti. No le importas, solo te necesita de adorno, para decir que tiene marido. En realidad, le das igual, para ella eres solo un compañero de piso, cómodo, callado, que no estorba. Diego guardó silencio largo rato. Paloma escuchaba ese silencio y entendía que no protestaba, no la defendía, solo callaba. Escúchame, Rodrigo, continuó Concepción. Paloma se estremeció. La suegra llamó a Diego por otro nombre. ¿Un lapsus? ¿O realmente a veces lo confundía? Paloma se tensó aún más, afinó el oído. Yo no pienso en mí, pienso en ti, siguió la suegra, sin notar su error. Eres inteligente, talentoso, pero sin capital inicial seguirás toda la vida trabajando para otro. Y ahora el destino te da una oportunidad. Solo hay que usarla bien. Hay que ser más listo. Seguir el plan. Primero convences a Paloma de comprar un piso. Grande, bueno. Y obligatoriamente a tu nombre. Te inventas un motivo. Seguridad, deducciones fiscales, lo que sea. Ella aceptará. Ella siempre acepta, ¿verdad? Normalmente sí. ¿Ves? Porque es débil de carácter. A ella se le puede sacar lo que sea si se le pide bien. Lo principal es presionarla con la culpa. Decir que llevas años viviendo alquilado, que estás cansado, que quieres estabilidad. Ella aceptará. Diego guardó silencio. Pues eso, continuó Concepción. Si tiene dinero de su abuelo, es tu oportunidad de asegurar tu vida. Convéncela, compra el piso a tu nombre, vive con ella un año o dos más, y luego te divorcias. El piso se queda contigo. Legalmente podrá reclamar la mitad, claro, pero si demostramos que el dinero era tuyo, no sacará nada. ¿Cómo lo vamos a demostrar? El dinero es suyo. Diremos que eran tus ahorros, o que yo te di el dinero para el piso. Haremos un contrato de donación con fecha anterior. Pero tú no tienes dinero. ¿Y quién lo va a comprobar? Yo vendí mi piso hace 4 años. Diré que guardé el dinero en casa y que ahora te lo di. Mamá, esto es un engaño. Es estrategia. Diego, eres mi hijo. Quiero que vivas bien, que tengas tu propio piso, que no dependas de esa mujer insensible. Un largo silencio. Lo pensaré, dijo por fin Diego. No lo pienses mucho. Si tiene una herencia, pronto lo sabrá. Y entonces hay que actuar rápido, antes de que alcance a disponer del dinero. Paloma estaba en el recibidor escuchando. El abuelo tenía razón. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que nadie la ve. Se dio la vuelta, abrió la puerta con cuidado, salió al rellano y sacó el teléfono. Las manos le estaban firmes, tranquilas, sin temblor ni nervios. Marcó el número de su abogado. Rafael Castillo, especialista en derecho de familia. Se habían conocido 3 años atrás, cuando Paloma había atendido a su madre antes de una operación. Paloma, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Rafael, buenas tardes. Necesito una consulta urgente. Quiero pedir el divorcio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entendido. ¿Puedo recibirla hoy a las 15 en punto? ¿Anota la dirección? Anoto. Paloma apuntó la dirección, se despidió. Miró la hora. La 1 de la tarde. Faltaban 2 horas para la cita con el abogado.
Bajó, se subió al coche y fue a una cafetería. Pidió un café, se sentó junto a la ventana. Sacó el teléfono. Abrió notas. Empezó a escribir todo lo que había escuchado. Literalmente, mientras aún no recordaba con claridad. Cuando terminó, releyó. Todo estaba claro, preciso, pruebas. Terminó el café y miró por la ventana. Era primavera, mayo, un día cálido, la gente paseaba, sonreía. Paloma pensaba que su vida estaba cambiando para siempre y no le tenía miedo. Al contrario, sentía alivio. 11 años de matrimonio. 11 años pensando que era amor, que era familia, y resultó ser solo un acuerdo conveniente para Diego y Concepción. Pero ahora el acuerdo había terminado. A las 15 en punto, Paloma estaba sentada en el despacho de Rafael. El abogado la escuchó con atención, tomando notas. ¿Está segura de que quiere divorciarse?, preguntó cuando Paloma terminó. Absolutamente. Bien, entonces actuamos rápido. Presentamos la demanda de divorcio ante el juzgado. Al mismo tiempo presentamos la demanda de división de bienes. Pero aquí hay un punto importante. La herencia que recibió de su abuelo es su propiedad personal. No se reparte en el divorcio. Lo sé. Perfecto. Entonces, los 3,5 millones de dólares y el chalet en España se quedan con usted. En cuanto al resto de los bienes, el piso en el que viven es de alquiler, ¿verdad? Sí. ¿El coche está a su nombre? Sí. Bien. Entonces prácticamente no hay nada que dividir. Su cónyuge puede reclamar parte del patrimonio común, pero casi no lo hay. Exacto. Entonces el divorcio será rápido, 3 o 4 meses, quizá antes, si su esposo no se opone. Se opondrá. Entonces 4 meses, pero no más. No hay motivos para denegarlo. Bien, presentemos la demanda. Rafael asintió. Otra cosa. Ahora vive en el mismo piso que su esposo y su madre. Le recomiendo mudarse para evitar conflictos. Me mudo hoy. ¿A dónde? Alquilaré una habitación de hotel. Temporalmente. Bien. Entonces preparo los documentos y presento la demanda mañana por la mañana. ¿Le parece? Sí. Firmaron el contrato de servicios jurídicos. Paloma pagó una provisión y salió del despacho. Eran las 16:30. Se subió al coche, llamó a un hotel y reservó una habitación. Luego condujo a casa. Cuando subió al 5.º piso, se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo. Abrió la puerta. En el salón estaban sentados Diego y Concepción, viendo la televisión. Ambos se volvieron cuando Paloma entró. Ah, ya llegaste, dijo Diego. ¿Dónde estabas? Tenía cosas que hacer. Paloma fue al dormitorio, sacó una maleta y empezó a guardar sus cosas. Al cabo de un minuto entró Diego. ¿Qué estás haciendo? Me estoy yendo. ¿Cómo que te estás yendo? ¿A dónde? He pedido el divorcio. Nuestro matrimonio se ha terminado. Diego se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No. Paloma, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué divorcio? ¿Qué ha pasado? Paloma se detuvo. Lo miró directamente a los ojos. Hoy volví a casa a las 12:30, me quedé en el recibidor y escuché vuestra conversación con tu madre. Toda la conversación, de principio a fin. Diego palideció. ¿Qué conversación? Sobre cómo queréis apoderaros de mi herencia del abuelo. Sobre que tienes que convencerme de comprar un piso a tu nombre. Sobre que después te divorciarás de mí y el piso se quedará contigo. ¿Quieres que siga? Diego abrió la boca, la cerró, sin encontrar palabras. Grabé toda la conversación, continuó Paloma con calma. Tengo una grabadora en el teléfono, todo está registrado, así que no intentes negarlo. Paloma, espera. No es lo que piensas, solo estábamos comentando. Comentando cómo engañarme, cómo robarme el dinero, cómo divorciarte de mí después de conseguir lo que quieres. No, nosotros no. Diego, no mientas. Lo escuché todo, cada palabra. En la puerta apareció Concepción. ¿Qué pasa aquí? Paloma la miró. Pasa que me voy, hoy, y que he pedido el divorcio de su hijo. ¿Cómo te atreves? Saltó la suegra. Me atrevo, y no solo me atrevo. Exijo que los dos abandonen este piso en un plazo de 3 días. El contrato de alquiler está a mi nombre. Yo pago el piso. Ustedes ya no viven aquí. No puedes echarnos, gritó Concepción. Sí puedo, y lo haré. Si en 3 días no se han ido, llamaré a la policía. Diego, ¿vas a escuchar a esta histérica? Paloma sonrió con ironía. ¿Histérica? Estoy más tranquila que nunca.
Los que están histéricos son ustedes. Yo solo les informo de los hechos. Ya no viven en este piso. Mañana rescindiré el contrato de alquiler. Tienen 3 días para irse. Paloma, hablemos, empezó Diego. Podemos discutirlo todo. Entiendo que has oído ciertas cosas. ¿Ciertas cosas? He oído como tú y tu madre planean robarme. No hay nada que discutir. Pero llevamos 11 años juntos. Hemos estado juntos. Ya no. Paloma cerró la maleta, tomó el bolso. Recogeré el resto de mis cosas más tarde, dentro de una semana. Para entonces ustedes ya deben haberse ido. Pasó junto a ellos hacia la salida. Diego la agarró del brazo. Paloma, espera. No puedes irte así sin más. Paloma miró su mano sujetando su brazo, luego su rostro. Suelta. Ahora mismo. En su voz había tanto hielo que Diego la soltó. Paloma. Ella abrió la puerta y se volvió. Se me olvidaba decirlo. El abuelo me dejó 3,5 millones de dólares y un chalet en España. Es mi herencia personal. No se reparte en el divorcio. Así que vuestro plan ha fracasado. Adiós. Salió, cerró la puerta, bajó en el ascensor, se subió al coche y solo entonces se permitió exhalar. Las manos le empezaron a temblar. Apretó el volante, respiró hondo. 1, 2, 3. El temblor pasó. Paloma encendió el motor y fue al hotel. De camino pensaba en lo que había hecho. Había destruido 11 años de matrimonio en un solo día. Echó al marido y a la suegra, pidió el divorcio. Y no se arrepentía ni un segundo. El abuelo tenía razón. Ella no era de las que aguantan. El hotel era pequeño, pero limpio. Una habitación en el 3er piso con vistas al parque. Paloma entró, dejó la maleta, se sentó en la cama. Sacó el teléfono. Abrió las fotos. Encontró una en la que salían ella y Diego el día de la boda. 11 años atrás. Jóvenes, felices. O eso creía ella. Paloma miró esa foto un buen rato y luego la borró. Borró todas las fotos con Diego. Todas. Luego abrió contactos, borró su número. El número de Concepción. Todo. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya era de noche, la ciudad se encendía de luces. En algún lugar de esa ciudad, su exmarido y su madre estaban ahora en shock. No esperaban que ella descubriera su plan. No esperaban que simplemente se fuera. Pero se había ido. Sin escenas, sin lágrimas, sin discusiones. Simplemente hizo la maleta y se fue. Paloma sonrió. Por primera vez en muchos años se sentía libre. Sonó el teléfono. Número desconocido. Contestó. ¿Paloma? Sí. Soy Rafael. Quería aclarar un punto de su caso. La escucho. Dijo que grabó la conversación de su esposo con su madre. Esa grabación puede usarse como prueba de sus intenciones. Si intentan reclamar sus bienes, presentaremos la grabación. De acuerdo. Otra cosa. Dijo que les exige que desalojen el piso. Pero el contrato de alquiler está a su nombre, ¿verdad? Sí. Entonces tiene derecho a rescindir el contrato en cualquier momento. Avise al arrendador de que se va. Ellos tendrán que dejar el piso. Eso haré. Bien, entonces todo está en orden. Mañana por la mañana presentaré la demanda de divorcio. Le llegará una notificación con la fecha de la vista. Gracias, Rafael. Paloma colgó y volvió a sentarse en la cama. Debería sentirse mal, preocupada, llorar, pero solo sentía alivio. 11 años había vivido con una persona que no la quería, que solo veía en ella una fuente de ingresos. 11 años había trabajado, ganado dinero, mantenido a él y a su madre. Y solo hoy se enteró de que planeaban robarle todo, pero no les dejó hacerlo. Paloma se tumbó en la cama, cerró los ojos. Mañana iría al trabajo, como siempre, operaría, salvaría vidas. Y luego volvería allí, al hotel. En una semana recogería sus cosas del piso. Para entonces Diego y Concepción tendrían que haberse ido. Y unos meses después, el divorcio estaría formalizado. Y ella sería libre. 3,5 millones de dólares. Un chalet en España. Tenía elección. Podía quedarse allí, seguir trabajando como cirujana. O podía irse, empezar una nueva vida en otro país. Paloma abrió los ojos, miró el techo. El abuelo le había dado la libertad. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa libertad. Y tenía tiempo para pensarlo. Pasó una semana. Paloma trabajaba como siempre, cirugías, consultas, rondas. Los colegas no notaron nada. Seguía siendo la misma de siempre, tranquila, concentrada, profesional. El sábado fue al piso.
Llamó al timbre. Abrió Diego. Tenía mal aspecto, sin afeitar varios días, camiseta arrugada, ojos enrojecidos. He venido por mis cosas, dijo Paloma. Diego se quedó callado y la dejó pasar. Paloma fue al dormitorio. La habitación estaba vacía, todas sus cosas metidas en cajas. Diego, al parecer, las había preparado. ¿Os vais?, preguntó Paloma. Sí, mañana. Mamá alquila una habitación a una conocida, yo me voy a casa de un amigo. Bien. Paloma empezó a llevar las cajas al coche. Diego la ayudó, en silencio. Cuando sacaron la última caja, Paloma se volvió hacia él. Ya está. Paloma, espera. Ella se detuvo. Quería decir lo siento. Yo no quería, quiero decir, mamá y yo no queríamos, era solo una idea, no lo habríamos hecho. Paloma lo miró. Diego, ¿de verdad crees que te voy a creer? Discutíais el plan con todo detalle. Queríais robarme el dinero con engaños y ahora, cuando el plan ha fracasado, pides perdón. No, así no funciona. Pero yo. Tú nada. Has mostrado tu verdadero rostro y yo lo he visto. No necesito nada más. Hemos vivido 11 años juntos. Sí, ¿y qué? ¿En esos 11 años me has querido, valorado, respetado? Diego se quedó callado. ¿Lo ves? Callas, porque la respuesta es que no, no me querías. Te casaste conmigo porque te resultaba cómoda, callada, trabajadora, con buen sueldo. Me necesitabas como fuente de ingresos, nada más. No, no es así. Sí que lo es, y tú lo sabes, y yo ahora también lo sé. Paloma se volvió hacia la puerta. Buena suerte, Diego, en tu nueva vida. Salió, sin mirar atrás. Se subió al coche, volvió al hotel, descargó las cajas y subió a la habitación. Sacó el teléfono, abrió contactos, buscó el número de Rafael y llamó. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo va lo del divorcio? La demanda está presentada, la fecha de la vista está fijada para dentro de 2 meses. Su esposo no se opone al divorcio, todo va según lo previsto. Perfecto. Una cosa más, ¿ha pensado qué va a hacer después? Lo he pensado. Me voy a ir. ¿A dónde? A España. Tengo un chalet allí. Quiero ver qué lugar es. Buena idea, cambiar de aires. Sí. Paloma se despidió y colgó. Se levantó, se acercó a la ventana. Dentro de 2 meses el divorcio estaría formalizado y podría irse, empezar una nueva vida. Pero de momento trabajaría, haría lo que sabía hacer, salvar vidas. Pasaron 2 meses. El divorcio se formalizó. Paloma recibió los documentos. Ya no estaba casada, era libre. Ese mismo día compró un billete a España, volaba en una semana. Renunció en el hospital. El jefe de servicio intentó convencerla de quedarse, decía que era la mejor cirujana del departamento, que los pacientes la querían, que los colegas la valoraban. Paloma le dio las gracias, pero la decisión estaba tomada. Volaba hacia una nueva vida. En el aeropuerto de Alicante hacía calor, 35 grados. Paloma tomó un taxi y dio la dirección del chalet. El taxista asintió. Salieron. El camino duró 40 minutos. Paloma miraba por la ventanilla aquel país ajeno, las palmeras, las casas blancas, el sol intenso. Todo era distinto, nada que ver con la ciudad que había dejado atrás. El taxista era hablador, contaba cosas de la ciudad, del clima, de los turistas. Paloma lo escuchaba a medias, asentía. Pensaba en lo suyo. Habían pasado 2 meses desde el divorcio. 2 meses de una vida nueva, extraña, desconocida. Las primeras semanas no sabía qué hacer consigo misma. Estaba acostumbrada al trabajo, al horario, a estar siempre ocupada. Y de pronto, libertad, total, absoluta. Había dejado el hospital a mediados de junio. El jefe de servicio trató de disuadirla. Le ofreció vacaciones, un traslado a otro puesto, reducción de horario. Pero Paloma se mantuvo firme. Presentó la renuncia, trabajó las 2 semanas de preaviso, se despidió de los colegas. Algunos se sorprendían, preguntaban a dónde se iba, qué iba a hacer. Paloma respondía de forma vaga, decía que quería descansar, pensar en el futuro. Los colegas asentían, pero en sus ojos se veía incomprensión. ¿Cómo dejar un trabajo así, una carrera así? Pero Paloma no se arrepentía. Estaba cansada. Cansada del hospital, de las operaciones, de las guardias nocturnas, del olor a medicamentos. Necesitaba una pausa, tiempo para entender qué quería. Tras dejar el trabajo,
Vivió en el hotel un mes más y luego alquiló un pequeño apartamento en las afueras. Vivía allí, pensaba, leía, paseaba. Se reunía con el abogado, tramitaba los papeles del divorcio. Diego intentó llamar. La primera semana llamaba cada día. Paloma no contestaba. Luego empezó a mandar mensajes, largos, confusos, se disculpaba, pedía perdón, suplicaba otra oportunidad. Paloma los leía y los borraba. No respondió. Concepción también intentó ponerse en contacto. Escribió varios mensajes furiosos, acusando a Paloma de todos los males, luego el tono cambió. Empezó a pedir, a suplicar, a prometer que todo cambiaría. Paloma bloqueó su número. Sus padres se enteraron del divorcio una semana después. Su madre llamó, llorando, preguntando qué había pasado. Paloma se lo contó brevemente, la conversación que oyó a escondidas, el plan de Diego y su madre. La madre guardó silencio y luego dijo: «Hiciste bien, hija». Paloma sintió alivio, al menos alguien estaba de su lado. El padre fue más reservado, solo dijo: «Si necesitas ayuda, llama». Paloma le dio las gracias. No necesitaría ayuda. Tenía suficiente dinero para resolver cualquier problema. El chalet estaba en las afueras de una pequeña ciudad, a 5 minutos del mar. El taxista giró por una calle estrecha, pasó junto a varias casas y se detuvo frente a un edificio blanco con tejado de tejas rojas. «Aquí es», dijo. Paloma bajó del taxi. Miró la casa, de 2 plantas, blanca, con grandes ventanas. Terraza con vistas al mar, jardín con naranjos, limoneros, olivos, precioso. Pagó al taxista, tomó la maleta, se acercó a la verja, la abrió con la llave que había recibido de la notaria y entró al patio. El jardín estaba descuidado, la hierba alta, las malas hierbas asomaban entre las baldosas, pero los árboles estaban cuidados. Al parecer, alguien venía, regaba, podaba las ramas. Paloma fue al porche, subió las escaleras, abrió la puerta. Dentro hacía fresco, las persianas bajadas, la luz tenue. Paloma entró, cerró la puerta, dejó la maleta en el recibidor y siguió adelante. Primera planta, un salón grande, cocina, cuarto de baño. El salón era amplio y luminoso, muebles sencillos, pero de calidad. Sofá, sillón, mesa baja. En las paredes, cuadros con paisajes marinos. En el suelo, baldosas de color terracota. La cocina estaba equipada con todo lo necesario. Frigorífico, cocina, lavavajillas. En los muebles, vajilla, ollas, sartenes. Al parecer, el abuelo o la agencia que alquilaba la casa lo había dejado todo para los inquilinos. Paloma subió al segundo piso. Allí había 3 dormitorios y otro baño. Los dormitorios eran pequeños, acogedores. En cada uno, una cama, un armario, una mesilla. Las ventanas daban a distintos lados. Desde uno se veía el mar, desde otro las montañas, desde el tercero el jardín. Paloma eligió el dormitorio con vistas al mar, abrió la ventana, entró un viento cálido, el olor a sal y flores. Se acercó a la ventana y miró el mar. Estaba azul, tranquilo. Las olas llegaban suavemente a la orilla, a lo lejos se veían las velas blancas de los yates. Precioso, tranquilo. Paloma se quedó mucho rato junto a la ventana. Solo miraba y respiraba. Por primera vez en muchos meses sentía que podía respirar a pleno pulmón. Luego bajó. Abrió la maleta, sacó las cosas. Colgó la ropa en el armario, colocó sus artículos de aseo en el baño. Cuando terminó, ya eran las 6 de la tarde. Paloma salió a la terraza, se sentó en un sillón y miró el atardecer. El sol bajaba lentamente hacia el horizonte, el cielo se tiñó de naranja, rosa, violeta. El mar reflejaba esos colores, brillaba, centelleaba. Paloma se sentaba y miraba, pensando en cuánto había cambiado su vida. Medio año atrás ni siquiera podía imaginar que estaría sentada en la terraza de un chalet en España, mirando la puesta de sol y pensando en el futuro. Medio año atrás era la esposa de Diego, vivía en un piso de alquiler. Trabajaba como cirujana, mantenía al marido y a la suegra. Creía que sería así siempre. ¿Y ahora? Ahora era libre, divorciada, rica. Vivía en su propia casa junto al mar. Gracias al abuelo. Paloma sacó el teléfono, abrió las fotos. Encontró la última con el abuelo. Estaban sentados en su cocina, tomando té. El abuelo sonreía, ella también. Gracias, abuelo, dijo Paloma en voz baja. Me diste libertad. Y no la desaproveché.
Guardó el teléfono y miró al mar. El sol casi había desaparecido tras el horizonte. El cielo se oscureció. Encendieron las primeras estrellas. Paloma se levantó, entró en la casa. Encendió la luz, fue a la cocina, abrió el frigorífico. Vacío. Podría ir al supermercado mañana a comprar comida. Se sirvió un vaso de agua del grifo y bebió. El agua estaba fría, rica. Luego subió al dormitorio. Se tumbó en la cama. Cerró los ojos. Mañana empezaría una vida nueva, pero por ahora podía simplemente descansar. Paloma se durmió rápido, sin sueños, sin ansiedad. Simplemente se durmió y durmió hasta la mañana. Sonó el teléfono. Ella descolgó. ¿Hola, Paloma? Sí, soy Rafael. Quería comunicarle que todos los documentos del divorcio están listos. Es oficialmente libre. Gracias. Le deseo suerte y, si necesita algo, llámeme. Por supuesto. Paloma colgó, volvió a sentarse en el sillón, cerró los ojos, el sol le calentaba la cara, el viento traía el olor del mar. Era libre. 3,5 millones de dólares. Un chalet en España. Una vida nueva. Paloma abrió los ojos, miró al mar. El abuelo tenía razón. Ella no era de las que aguantan. No era de las que se doblan. Era fuerte, independiente, libre. Y ahora viviría para sí misma. Pasó un mes. Paloma se habituó al chalet. Contrató a una asistenta, una mujer del lugar llamada Marta. Marta venía 2 veces por semana, limpiaba, cocinaba. Paloma pasaba los días en la terraza, leía libros que hacía tiempo quería leer pero no tenía tiempo, paseaba por la costa, nadaba en el mar. No trabajaba. Por primera vez en 12 años no trabajaba. Y era extraño. La primera semana no sabía qué hacer consigo misma, acostumbrada al horario, a las operaciones, a las rondas, a las guardias, y de pronto, nada, solo mar, sol, silencio. Pero poco a poco se acostumbró, aprendió a descansar. Una noche, sentada en la terraza con una copa de vino, pensó en Diego. Se preguntó cómo vivía, si había encontrado a otra mujer o seguía viviendo en casa de su amigo. Paloma sonrió con ironía, le daba igual. Sacó el teléfono, abrió las fotos. Fotos de España. El mar, el chalet, las puestas de sol. Precioso. Envió algunas fotos a sus padres. Su madre llamó enseguida. Palomita, ¿cómo estás ahí? Bien, mamá, muy bien. ¿No te arrepientes de haberte divorciado? No. ¿Y Diego? Mamá, me da igual lo que pase con Diego, ya no es mi problema. Bueno, lo importante es que tú seas feliz. Soy feliz. Hablaron un poco más y se despidieron. Paloma dejó el teléfono y miró la puesta de sol. El sol se hundía en el mar, el cielo era naranja, rosa, violeta, precioso. Paloma sonrió. Había tomado la decisión correcta. Pasaron unos meses más. Ya era noviembre. En España hacía calor. 20 grados. Paloma seguía viviendo en el chalet, pero ya no solo descansaba. Había empezado un proyecto nuevo, una clínica médica. Se puso en contacto con varios médicos españoles y les habló de la idea de abrir una clínica privada especializada en cirugía torácica. Los médicos se interesaron. Paloma invirtió parte de su dinero en el proyecto. Contrató a un arquitecto, un abogado, un contable. Empezó a tramitar papeles. La clínica debía abrir en medio año. Paloma trabajaba mucho, pero ahora era su trabajo, su proyecto, su sueño. No trabajaba para otros, trabajaba para sí misma. Y la sensación era totalmente distinta. Por la noche, sentada en la terraza, pensaba en cómo había cambiado su vida. Un año atrás estaba casada, vivía en un piso de alquiler, trabajaba de cirujana en un hospital municipal, ganaba dinero que se iba en mantener al marido y a la suegra. Y ahora era libre, vivía en su propia casa, estaba abriendo su propia clínica, hacía lo que quería. Todo gracias al abuelo. Miró al mar. Mañana será un día nuevo, nuevos planes, nuevas oportunidades. Paloma sonrió. Ya no era la mujer que aguantaba, que callaba, que vivía para los demás. Ahora vivía para sí misma, y era lo mejor que le había pasado. Paloma sintió alivio, al menos alguien estaba de su lado. El padre fue más reservado y solo dijo: si necesitas ayuda, llama. Paloma le agradeció. No necesitaría ayuda, tenía suficiente dinero para solucionar cualquier problema. El chalet estaba en las afueras de una pequeña ciudad, a 5 minutos del mar. El taxista entró por una calle estrecha.
Pasó junto a varias casas y se detuvo frente a un edificio blanco con tejado de tejas rojas. Aquí es, dijo. Paloma bajó. Miró la casa, 2 plantas, blanca, ventanas grandes. Terraza con vistas al mar, jardín con naranjos, limoneros, olivos. Precioso. Pagó al taxista, tomó la maleta, abrió la verja con la llave que le había dado la notaria y entró. El jardín estaba descuidado, la hierba alta, malas hierbas entre las baldosas. Pero los árboles, cuidados. Alguien venía a regar y podar. Paloma subió al porche, abrió la puerta. Dentro hacía fresco, persianas bajadas, luz tenue. Cerró la puerta detrás de sí, dejó la maleta y recorrió la casa, salón amplio, cocina equipada, baño. Arriba, 3 dormitorios y otro baño. En uno de ellos, el que daba al mar, se quedó un rato mirando las olas tranquilas. Por primera vez en meses respiraba a pleno pulmón. Por la tarde, sentada en la terraza viendo el atardecer, pensó en su vida. Medio año atrás era esposa de Diego, trabajaba sin parar, mantenía a él y a su madre. Ahora, libre, rica, en su propia casa junto al mar. Gracias, abuelo, susurró. Se acostó temprano y durmió profundamente. Más tarde recibió la llamada de Rafael. Los papeles del divorcio están listos. Es oficialmente libre. Y Paloma, sentada al sol, sonrió. Pasó un mes. Paloma ya estaba asentada, había contratado a Marta, una asistenta local. Leía, paseaba por la costa, nadaba. Por primera vez en 12 años no trabajaba. Era extraño, pero también liberador. Mandó fotos a sus padres, su madre llamó enseguida. ¿No te arrepientes? No. ¿Y Diego? No me importa. Y era verdad. Meses después, en noviembre, Paloma ya no solo descansaba, estaba abriendo su propia clínica privada de cirugía torácica. Había invertido parte de su dinero, contratado arquitecto, abogado, contable. En 6 meses abrirían. Trabajaba, pero esta vez para sí misma. Todo era distinto. Un año después, la clínica abrió. Los primeros pacientes, las primeras operaciones. Paloma estaba en su quirófano, con su equipo, en su clínica. La operación fue un éxito. Al terminar, Paloma se lavó, se acercó a la ventana. Allí estaba el mar. El mismo mar que veía cada día desde que su vida había cambiado. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Hola, Paloma. Era Diego. Paloma se quedó helada. ¿De dónde tienes mi número? Lo conseguí a través de conocidos. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, cometí un error enorme. Lo que planeamos mi madre y yo fue una locura. Me arrepiento. Perdóname, Paloma. Ella guardó silencio. Perdí lo mejor que tenía, dijo él. ¿Tú has llamado para pedir perdón? Preguntó Paloma fríamente. Sí. Bien, te oí, pero no habrá perdón. ¿Por qué? Porque no te arrepientes de lo que hiciste. Te arrepientes de que te descubrieran. Te arrepientes de haber perdido acceso a mi dinero. Eso es lo que te duele. No es verdad. Sí lo es. Si yo no hubiera escuchado vuestra conversación, habríais seguido. Me habrías convencido de comprar un piso a tu nombre, luego te habrías divorciado y yo me habría quedado sin nada. Diego guardó silencio. ¿Lo ves? Callas porque sabes que tengo razón. No vuelvas a llamarme. Ya tengo una nueva vida. Y tú no formas parte de ella. Bloqueó su número y volvió a mirar el mar. No perdonaría. Nunca. Ella no era de las que perdonan traiciones. La clínica crecía. Medio año después tenía más pacientes, más cirujanos, más personal. Era éxito puro. Una tarde recibió un correo de Rafael. Diego había presentado una demanda para revisar la división de bienes. Quería parte de la herencia. Paloma rió. Llamó a Rafael. No te preocupes, dijo él. La demanda será rechazada. No tiene ninguna posibilidad. 3 meses después, así fue, el tribunal rechazó el reclamo de Diego. Paloma apenas le dedicó un minuto. Lo dejó a un lado y siguió trabajando. Hasta que un día, Marta apareció en su despacho. Señora Paloma, tiene visita. ¿Quién? Un hombre. Dice que es su exmarido. Paloma levantó la vista. ¿Diego? Sí, está abajo. Paloma bajó. Diego estaba en el vestíbulo, delgado, ojeroso, desarreglado. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar contigo. Ya hablamos por teléfono. No hay nada más que decir. Por favor, escúchame.
Paloma lo observó unos segundos y finalmente dijo: 5 minutos. Salieron y se sentaron en un banco. Diego habló primero. Lo he perdido todo. Trabajo, piso, dinero. Vivo de la caridad de conocidos. Me he hundido. He sido un idiota. Tú eras lo mejor que tenía y lo arruiné. Paloma lo miró fijamente. Diego, ¿para qué has venido? Quiero pedirte algo. Dame una oportunidad. Intentémoslo de nuevo. Paloma lo miró. ¿Hablas en serio? Sí, he cambiado. He entendido mis errores. Paloma esbozó una sonrisa irónica. Diego, no has cambiado. Simplemente te has quedado sin dinero. Y ahora quieres volver conmigo porque crees que voy a mantenerte. No, no es eso. No. Has venido hasta aquí no porque me quieras, sino porque no tienes nada y piensas que me darás lástima. Paloma. Pero no me das lástima, porque no la mereces. Me traicionaste. Planeabas robarme. Querías divorciarte de mí en cuanto consiguieras lo que querías, y ahora que no te queda nada vienes con la mano extendida. Diego guardó silencio. La respuesta es no. Ninguna oportunidad. Ningún volver a intentarlo. Ya no formas parte de mi vida. Vete. Paloma se levantó y volvió a la clínica. Diego se quedó sentado en el banco, inmóvil. Paloma entró, cerró la puerta. No volvió a verlo nunca más. Habían pasado 2 años desde que Paloma recibió la herencia. 2 años de una vida nueva. La clínica funcionaba con éxito. Paloma estaba satisfecha. Había encontrado su lugar, su proyecto. Ya no pensaba en Diego ni en el pasado. Vivía en el presente. No tenía pareja ni la buscaba. Estaba bien sola. Su libertad valía más que cualquier relación. Paloma estaba sentada en la terraza. Atardecer, mar, silencio. Pensaba en su abuelo, en que él no solo le dejó dinero, le dio elección, la posibilidad de empezar de nuevo, y ella la aprovechó. Paloma sonrió. Gracias, abuelo, dijo suavemente. Tenías razón. Yo no soy de las que aguantan. Soy fuerte. Soy libre. Vivo para mí. Miró el mar. Delante de ella estaba la vida. Nueva. Distinta. Y ella estaba lista para vivirla. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.